Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Abrimos esta mesa de todos con algunas caras que les van a resultar un poco conocidas porque tuvimos esta conversación, pero un poco más ampliada. Hoy día está reducida a quienes están trabajando hoy día en los comandos de las candidaturas de segunda vuelta presidencial. Vamos a hablar de vivienda, bajo la lógica de que Chile vive una paradoja habitacional. Se construyen más viviendas que nunca, pero el déficit simplemente no cede. El presupuesto sube, la capacidad de ejecución se estanca, los campamentos crecen pese a los esfuerzos públicos y el suelo disponible es cada vez más escaso o inaccesible. A pocos días de la segunda vuelta presidencial abrimos esta mesa de todos para entender qué proponen específicamente las candidaturas, qué es viable técnica y financieramente y qué cambios estructurales necesitamos para que la vivienda deje de ser una emergencia permanente y se convierta en una política sostenible y además colabore en la reactivación. Estamos junto a Iván Poduje, arquitecto, magíster en desarrollo urbano de la Católica, encargado programática del área vivienda y desarrollo urbano del comando de José Antonio Kast. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un nombre que suena además como posible ministro de Vivienda en caso de ese triunfo. Usted sabe que esas cosas siempre son para Por quemar supuesto. a los candidatos. Así que buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Encantado, Iván. Cristian encantado. Castillo, arquitecto de la Católica, Premio Nacional de Arquitectura, encargado programático de la candidatura de Janet Jara. De nuevo con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Y nos acompaña también Claudio Barros, constructor civil y presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción. También gracias por repetirse el plato, Cristian, para poner aquí también el enfoque técnico y apretar las tuercas donde haya que apretar. Claudio, pero muchas ¿Qué gracias, dije? Connie. Cristian, Sí, Claudio, no, está bien. perdón, siempre me confundo. confundí No hay con problema. Cristian. Bueno, bienvenidos a todos. La última vez que hicimos esta mesa, y estaba también el representante de la candidatura de Evelyn Matei en su momento, conversamos del déficit, conversamos del desafío reactivador que enfrenta hoy día el sector de la vivienda. Hay varios temas que se nos van a repetir, pero hoy día ya más esperamos, ¿verdad?, con respuestas bastante más concretas respecto de lo que harían ustedes, atendiendo a que esto, independiente de que sea un concepto que es usado por una candidatura y no necesariamente por la otra, el de la emergencia, en esta materia sí que vivimos una emergencia. 552.000 viviendas de déficit, casi 1 millón de hogares nuevos en 7 años, propuestas inmediatas y aplicables de los programas para frenar el crecimiento de este déficit desde el primer año de gobierno. Pero antes, con la intervención de Claudio Barros para entender exactamente el tamaño de esa emergencia, muy brevemente, Claudio, desde la perspectiva más bien técnica y de la necesidad del sector de mover la máquina. Sí, nuevamente muchas gracias, Connie, por esta instancia y claro, la verdad es que desde la Cámara y a través desde el estudio de CACEN, nosotros vemos que hay un déficit actual de cercano al 1 millón de viviendas y proyectando 2 millones para el 2035. Esto principalmente por la alta desconexión entre los ingresos de las personas y el aumento de costos de las viviendas, y que tiene que ver con la escasez del suelo, las múltiples regulaciones y los aumentos de costos en distintos materiales, insumos, mano de obra y todo. Y en eso tenemos nosotros, bueno, una mirada, y hemos hecho una propuesta en mayo a los 8 candidatos con las 60 medidas posibles, y que tiene que ver principalmente unas de impacto inmediato, que son de reactivación económica. Creemos que la industria de la construcción es el motor reactivador de la industria nacional para la reactivación, para mejorar el crecimiento y todo. Entonces, asociado a eso, tiene que venir, en el fondo, es como la reactivación de la industria, que además viene a resolver el tema de este gran déficit habitacional que tenemos. Y déjame pasarles al tiro la pelota literalmente a Cristian y a Iván. ¿Cuál sería una medida inmediata y aplicable, pero además también con una perspectiva a largo plazo? Porque Claudio dice que el déficit podría llegar a 2 millones en 10 años más. Cristian Castillo. Sí, bueno, entendiendo que el déficit está ahí, en el cual hay bastante acuerdo en el número que representa, en el daño que le representa al país este déficit, nosotros hemos trabajado la ampliación de nuestra oferta con una
con un sistema muy sencillo, que es buscar la diversidad de la oferta de viviendas que el Estado le entrega a la población. Y eso representando lo que la sociedad chilena hoy día es. ¿Diversidad en qué sentido? En su tamaño, en su composición. Ya no es la familia del padre, la madre, los 3, 4 hijos, sino que todas esas agrupaciones monoparentales, biparentales, todo ese sector de tercera edad. Y nosotros hemos logrado en el trabajo de equipo, de un equipo de profesionales bastante bueno y bastante interesante, entender que la oferta que teníamos de solución del déficit habitacional para el gobierno de Janet Jara la podíamos aumentar, sin necesariamente tener que invertir más dinero. Y en ese sentido nosotros hemos aumentado nuestra oferta de 260.000 viviendas a 400.000 viviendas durante el periodo presidencial, lo mismo que los mejoramientos de 140.000 a 200.000, que creemos que significan un inmenso aporte a la recuperación de edificios en proceso de deterioro. Y eso por el simple hecho de entender que la sociedad chilena ya no es la misma que era antes y que la oferta de los serbios del Ministerio de la Vivienda está demasiado centrada y radicalizada en un tipo de sociedad que ya en Chile y en un tipo no de existe. vivienda, por lo tanto. Iván Poduje. Mira, nosotros tenemos una propuesta para los primeros 90 días que contempla simplificar o modificar 15 decretos y sus cuadros normativos, particularmente el cuadro normativo de la vivienda más barata o la más vulnerable, que es el Decreto Supremo 49, que exige, la verdad, una locura en materia de tramitación y evaluación. La idea es reducir la aprobación de esos proyectos de 18 a 3 meses. Además de estos 15 decretos, vamos a crear 3 decretos nuevos. Un decreto especial para desastres que no tenemos. Hoy día estamos usando subsidios para régimen normal en situaciones de catástrofe. Ya vimos en Viña que eso no funcionó. Vamos a crear un decreto de catástrofe, vamos a crear un decreto de intervención en barrios críticos que está acompañado de medidas de seguridad. Vamos a intervenir 20 barrios críticos en el primer año y van a ser definidos los primeros 3 meses. Y en tercer lugar, vamos a crear un subsidio de terreno, que es una innovación que planteó el candidato, que va a permitir que las familias puedan acceder a un terreno urbanizado, y sobre ese terreno después un segundo subsidio, ya sea para comprar una vivienda prefabricada o construir. O construirla, ¿ya? Nosotros estamos apostando a aumentar la oferta. En tu introducción muy bien dijiste que ya no quedan terrenos. La verdad es que no quedan terrenos con norma y con factibilidad sanitaria, porque las empresas sanitarias definen límites que son muy arbitrarios y muy restrictivos. Y lo que estamos proponiendo nosotros es aumentar en las capitales 12.000 hectáreas, que son hectáreas que están con corredores de transporte, cercanos a los sistemas de transporte y donde es factible extender redes sanitarias para que en esas hectáreas adicionales podamos ubicar servicios y viviendas. ¿Y de quién son esos terrenos? Hay públicos y privados. Y en el caso de los públicos van a estar dentro del Banco Suelo, que es una medida que ya está instalada en el gobierno, la vamos a potenciar. Vamos a acelerar los proyectos que están paralizados, como uno de los Barnechea, que ahora está en la polémica. Y lo más importante, en el caso de los privados, vamos a definir normas condicionadas que van a permitir ofrecer esas tierras en la medida que tengan inclusión social, vale decir que permitan que se desarrollen los programas de vivienda del Ministerio. Claudio Barros, ¿qué perspectiva tiene la Cámara respecto al tema de los suelos? Que es uno de los puntos críticos aquí. Sí, nosotros en la Cámara tenemos como iniciativa que se llama Vivienda 2035, que es generar propuestas de mediano y largo plazo, y hemos tomado algunos como quick wins para en fondo poder trabajar en conjunto con la candidatura o con el próximo administración. Y en eso, claro, compartimos. No es que no hay una escasez de suelo, falta suelo apto, disponible, apto con las condiciones urbanísticas y de servicios suficientes. Pero en eso coincidimos con el tema sanitario. Es un tema que nosotros llevamos 15 años proponiendo una modificación a la ley sanitaria desde la Cámara. Hoy día el crecimiento de la ciudad está regulado más por la sanitaria que por los instrumentos de planificación. Pero me gustaría tomar un punto que dijo Iván. Hoy día, claro, podemos proponer nuevas medidas, pero hoy día tenemos programas que están en ejecución del Ministerio y son los que hoy día están funcionando. DS49, DS19, DSDITO. Y la verdad coincidimos en el DS49, hicimos un levantamiento y desde el año 2011 a la fecha, en 15 años, ha tenido más de 380 modificaciones. Entonces, el DS19, que es bastante más reciente, pero también tiene una innumerabilidad de ripios que se han ido incorporando y que al final lo que hacen es hacer más difícil que las empresas y las empresas desarrolladoras participen de estos programas. Entonces, eso sería re importante poder
fondo hacer una limpieza, como no sé si partir de cero, pero No, nunca hay que partir de cero. pero en el fondo sacarle los ripios a estos programas que en algún momento fueron bien administrados, bien manejados y lograron generar la cantidad de viviendas que el país necesita en algún minuto o más cercano. Hoy día con la cantidad de regulaciones y estas nuevas exigencias se ha ido dificultando mucho más la ejecución de estos programas. Quiero preguntarle a Cristian Castillo por el tema del suelo, pero antes me gustaría saber si recogen ustedes la idea que plantea la candidatura Janet Jara de redefinir también el tipo de vivienda que estamos construyendo, habida cuenta de que efectivamente esta es una sociedad que está cambiando, el concepto de familia es distinto, o no tienen hijos, o tienen menos hijos, o necesitamos familias para... ¿Hay espacio para esa redefinición, Iván? Yo creo que sí, en las clases medias altas. Ajá. En los sectores vulnerables, nosotros pensamos que las familias de 2 personas no existen. Todos tienen allegado y por lo tanto pensar que hacer departamentos sociales de 30 metros, de 25 metros, para familias teóricamente pequeñas, en la práctica no es real, porque siempre esos núcleos crecen con hogares allegados o con, digamos, familiares. En los sectores de clase media sí, y la propuesta que tenemos para, digamos, bajar el pie, y para bajar el dividendo contempla, ¿cierto?, una diversidad mucho mayor de viviendas, pero no en los segmentos sociales. Uh-huh. En el caso de los sectores vulnerables también correría Pero esa por redefinición. supuesto que sí, la cantidad o sea, solo pensemos en un país que se está envejeciendo, la cantidad de parejas o de personas solas en la tercera edad es enorme. Y nosotros no le estamos entregando una solución realmente posible, les damos un subsidio de arriendo, algunas veces le entregamos un departamento, pero abandonado del cuidado que la sociedad tiene que tener sobre la tercera edad. Nosotros estamos planteándonos en ese sentido la generación de comunidades de tercera edad que permitan que los viejos no solamente tengan un lugar digno donde vivir, sino que además lo puedan compartir con otros de manera de frenar esta tremenda soledad en la cual estamos viviendo. Y las parejas jóvenes y monoparentales existen a todo nivel de la sociedad, no es posible solamente... O sea, si nosotros logramos frenar el déficit, revertir el déficit habitacional y construir, como se espera, unas 200.000 viviendas al año, 150.000, 100.000 viviendas al año, logramos que esas parejas la diferencia jóvenes... entre 100.000 y 200.000. Sí. Pero 400.000 son 100.000 al año, digamos que podría pensar que en 10 años nosotros podríamos definitivamente solucionar el problema del déficit habitacional. Claudio Barro, un par de datos ahí del estudio de la CACEN. Entre el 2017 y el 2022 creció en un 100% las familias con núcleos unipersonales. 100%. Tenemos 336.000 fondos. O sea, estamos en un país en el que crecieron teniendo la mitad de los hijos. 500% sin núcleo. Y se han reducido los núcleos uniparentales y los biparentales. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esos números porque Sí. hay que verlos por segmentos socioeconómicos. Por supuesto. Si tú bajas al 40% vulnerable que atiende, por ejemplo, el programa de vivienda sin deuda, que es la más básica de nuestra vivienda, la social, hoy día DC49 llamada, los núcleos son más grandes y en muchos casos están omitidos, ¿cierto?, los núcleos allegados o los núcleos hacinados. Por lo tanto, ahí tenemos un matiz nosotros, pero sí tenemos, en el caso de la vivienda con sitio, la posibilidad de que la familia tenga una unidad más pequeña, pero la pueda hacer crecer en el tiempo, que es el concepto de Joan McDonald, la vivienda progresiva, muy antiguo por lo Estamos conversando con Iván Poduje y Cristian Castillo de las candidaturas de José Antonio Kast y Janet Jara, y también con Claudio Barros de la Cámara Chilena de la Construcción. Déjame preguntarle a Cristian Castillo por el tema del suelo. Está claro que tenemos un déficit de suelo, ¿verdad? ¿Y de dónde consideran ustedes que es posible hacerse de esos suelos y bajo qué modalidad? Porque en algún momento tuvimos debates súper importantes sobre las expropiaciones, sobre los precios justos, cómo se pagan esos suelos de los que el Estado necesita hacerse para aumentar justamente el espacio de construcción de vivienda. ¿Cuál es la posición de ustedes Hay en dos eso? elementos importantes para nosotros en relación al suelo. Uno es bienes nacionales. O sea, creemos que el aporte que Bienes Nacionales ha hecho de suelo es demasiado poco, demasiado pequeño, demasiado poco incidente en el problema de la vivienda. Y nosotros tenemos estudios que nos permiten confirmar que la cantidad de hectáreas urbanas con que cuenta Bienes Nacionales es enorme. Y ese suelo tiene que estar a disposición no solo de la vivienda, de los programas sociales ¿Y por qué no lo ha que el estado? Estado ¿Por tenga. ineficiencias o porque hay limitaciones legales? Porque yo creo que el Estado no termina de funcionar unido en torno a un proyecto de gobierno. Ya, Y no hay eso una mirada no- integral. Cada ministro defiende su área, lo cual dificulta muchísimo lograrlo eso. Y lo otro es que el Estado es un Estado pesado y muchas veces, aunque haya cierta voluntad, los procesos se ralentizan muchísimo.
Pero ahí no solamente tenemos suelo, tenemos también edificios y casas que nosotros podemos remodelar y construir y transformarla en proyectos de vivienda, en proyectos para tercera edad, en proyectos para jóvenes, en proyectos para familia. Edificios que están allí entregados en usufructo, algunas veces botados, sin que realmente se use. Creo que ahí tenemos un campo de acción que tiene un tiempo, por supuesto, pero que es suficiente como para que nosotros... Y en el caso de terrenos privados. Y nosotros queremos en ese sentido hacer lo que está incluido en este gran acuerdo social al que hemos llamado, que es producir sociedades mixtas entre quienes son propietarios de suelo que no lo ocupan. Entre esos no solamente hay privados, hay instituciones del Estado como las Fuerzas Armadas, como EFE, como la Universidad de Chile, por ejemplo, que tiene 200 hectáreas ahí en Antumapo sin que tengan uso social de ningún tipo, pero no intentar buscar una forma de expropiación brutal y violenta, sino que llamarlo a compartir ese suelo en sociedades mixtas entre el Estado y ellos, para construir, por ejemplo, proyectos de vivienda de arriendo justo, que podría ayudar a solventar el problema del déficit habitacional durante un tiempo, que las familias puedan arrendar un departamento más grande y luego tener una vivienda propia. Recuerdo, Claudio, que en la conversación que tuvimos la otra vez, también con la candidatura de Belén Matei, hablamos, y tú lo planteaste al comienzo también, del tema de los precios, que se cruza no solamente con el costo de construir, sino también con la cantidad de recursos que reciben las personas, con cuánto finalmente pone el Estado, con el encarecimiento que ha tenido esto, con las altas tasas, etc. ¿Qué es lo que hay que volver a propósito del arriendo justo? Me acordé de esa conversación, o de los precios justos. Hoy día la gente entrega, cuando hablamos de los subsidios, por ejemplo, una cantidad muy, muy ínfima. Y el Estado tiene que poner una porción mucho mayor, ¿verdad? Y si eso lo cruzamos con el costo de construir una vivienda, algo no está cuadrando aquí. Hay un desbalance. ¿Será hora de revisar también los valores que se le asignan a cada cosa? Desde cuánto pone la persona para acceder a una vivienda, desde cuánto es el monto del subsidio, desde los costos, etcétera, etcétera. De todas maneras, nosotros hemos levantado que hoy día el principal, más que el suelo principalmente, el problema de acceso a la vivienda, no solo en las viviendas subsidiadas que tienen que ver con el Ministerio de Vivienda, tiene que ver con el financiamiento. Y ahí nosotros estamos haciendo proponer fondos, volver a fomentar el ahorro. En Chile se perdió la capacidad de ahorro, el incentivo al ahorro. Y hoy día, en fondo, hemos trabajado con las asociaciones de banco, con instituciones financieras, para generar modelos distintos de los tradicionales. Hoy día ya no puede ser, en el fondo, que hay que apostar porque los profesionales jóvenes que tienen menos capacidad de endeudamiento al principio puedan tener un fondo complementar renta, no solo con la pareja, sino que el Banco Internacional está proponiendo con los padres que puedan, fondo, hacer como de aval. Con unos bullets que al principio tengan un dividendo más bajo los primeros 5 años y después, cuando mejoren su condición, puedan aumentar. Pero de todas maneras, que hay un tema que tenemos que volver a incentivar el ahorro. Eso no es para ahora, pero en el fondo, en el largo plazo, mediano y largo plazo, tiene que ser con un trabajo mirado en ese sentido. Chile ha invertido miles de millones de dólares en subsidios, y no logramos que la oferta responda a ese nivel y al gasto que está haciendo el Estado. Les pregunto a ustedes entonces, ¿qué revisarían, qué ajustarían ustedes en el modelo de subsidio, tanto en su monto como en su diseño, y pensando también en cuánto tiene capacidad el Estado de seguir subsidiando? Iván Produje. Mira, primero nosotros tenemos una propuesta para las clases medias donde vamos a, mediante un fondo que hoy día existe, que es una buena medida que implementó el gobierno, el Fondo de Garantía Estatal, vamos a reducir el pie que exigen los bancos hoy día de 20 a 5% y el universo de beneficiados de 50 a 100.000 familias, hasta 4.000 UF. Nos parece que es una medida justa. En segundo lugar, y esto es muy relevante, en el caso de los carabineros, por ejemplo, estamos creando lo que se llama los barrios verdes, que son carabineros hoy día con una hoja de vida impecable, tienen cero riesgo para los bancos, porque tienen renta garantizada y además tienen pensión garantizada. Entonces ahí podemos hacer un acceso a la vivienda también para esos funcionarios y también para otros funcionarios del Estado que están en esa condición. No vamos a revisar, y en eso tengo una discrepancia, yo creo que las familias sí ahorran. Siempre toda la crítica está a la vivienda sin deuda que creó el presidente Lago, que es la vivienda del DC49, pero ahí las familias tienen un ahorro inicial. Lo que pasa es que lo que ha puesto el Estado ha ido creciendo en monto, claro,
¿Por qué? Porque se han encarecido los plazos y la burocracia. Solamente por burocracia y permisología tenemos un 14-15% más de costo. Y por el suelo otro 30% más de costo. De hecho, la deuda que nos está dejando el ministro Monte, que oscila entre 300 y 500 millones de dólares, gran parte es por comprar terrenos carísimos. En San Bernardo, en Buin, en Puente Alto, siendo que, como decía Cristian, el Estado tiene, a través de la Universidad de Chile, 200 hectáreas abandonadas en Antumapu, tiene terreno en el Mariscal que no están a disposición. Entonces, ciertamente es un error seguir gastando la cantidad de plata que gastamos en terrenos y que en esta administración en particular ha sido excesiva. ¿Y eso qué implica? Que tenemos menos viviendas con la misma plata. Lo estamos pagando muy caro por la tierra. Ahora, Cristian. perdona, Sí, porque voy a referir a algo que comentó Cristian y de los suelos de bienes nacionales. Hoy día existe y se hace esa modalidad, pero la burocracia y el tema administrativo es tan largo y tan enredado y tan complejo. Los proyectos de vivienda social del norte, Antofagasta y la zona norte, principalmente son todos en terrenos de bienes nacionales, pero la tramitación para la transferencia del suelo es de una burocracia, pero inentendible. Innecesaria. Innecesaria De e acuerdo con inentendible. eso, Cristiano, ¿no? Eso es parte de lo que habría que arreglar. Y hoy día miles de familias tienen que esperar por años para que se pueda generar La coordinación que ha comenzado a crear el plan de emergencia habitacional hay que mantenerla, porque es fundamental que los ministerios se relacionen entre sí en función de un programa, no en función de intereses que el ministro entiende como protecciones de los propios intereses de su ministerio. Una anécdota breve ahí. Sí, Iván. El presidente Piñera le pidió al Ministerio de Agricultura, Línea, que es una organización dependiente del Ministerio de Agricultura, que entregara 200 hectáreas donde está el proyecto La Platina. La Platina. Lo están haciendo miles de casas. Sí. Y el Ministerio de Agricultura se negó. El presidente tuvo que hacer una bilateral para exigirle a su ministra que instruyera hacia abajo a Línea para que entregara la tierra. Sí. Nos demoramos 7 meses, pese a que era una instrucción del presidente. Años ha estado ese terreno abandonado. Y hoy día están haciendo vivienda ahí. Hay un tema de decisión también presidencial. O sea, hay un tema de voluntad política, hay un tema de burocracia, pero hay esta cuestión es cosa de cambiar una sola regulación, de tener esa mirada integrada, o solo es un tema de voluntad. No, yo creo que no es solamente de voluntad, ¿verdad? Y la voluntad influye, pero... La Fuerza Armada hay una norma que se llama PAF, Patrimonio de Afectación Fiscal, pero en el resto, es voluntad, 100%. Es que por eso es que nosotros queremos, en vez de presionarlos, tratar de transformarles su patrimonio, que hoy día es un sitio de riazo que les produce gastos solamente, en un patrimonio que produzca rentabilidad. ¿Y pagarles una suerte de arriendo? No, sobre ellos ese entran en una sociedad mixta con el Estado donde son socios de un negocio inmobiliario para vivienda en arriendo. Y eso funciona, hay experiencia comparada. Eso no solo les significa que su patrimonio en suelo crece enormemente, sino que además van a tener una renta continua a lo largo del tiempo. Es absurdo que las instituciones del Estado, sobre todo las instituciones del Estado, pero algunos privados que esperan alcanzar una plusvalía enorme a lo largo del tiempo, que no lo cambien por un negocio que realmente es útil a la sociedad, pero también es un tremendo negocio para ellos. ¿Funciona un modelo así, Claudio? Hoy día está funcionando. De hecho, el que menciona Iván, que es La Platina, bueno, se acaban de entregar 1.200 viviendas. En nuestra empresa estamos haciendo 500 de ese 19, pero como funciona es que el Serviu pone el terreno y la entidad desarrolladora tiene que, en fondo, rematar el terreno por un valor, que es un valor comercial. Tiene un mínimo en el avalúo fiscal, que hoy día los avalúos están prácticamente al valor comercial, y sobre eso hay que ir en fondo apostando. Entonces, hay una transferencia del terreno a un valor comercial relativo, puede ser, pero es una transferencia del terreno. La transferencia debe ser no onerosa. Debiera ser no onerosa. Entre instituciones del Estado, no onerosa. Claro. Y estamos de acuerdo con Cristian en hacer alianzas entre, por ejemplo, la Universidad de Chile, pero nosotros no estamos de acuerdo con el arriendo. Ahí queremos que toda la vivienda sea en propiedad, como se está entregando en la Platina, en La Pintana, que son casas y departamentos, un proyecto estupendo, mixto, donde está trabajando hoy día, pero muy lento avanza. ¿Por qué? Porque el Serviu está pagando, claro, está vendiendo terreno a precios de mercado. Sí. Y tenemos en los bordes de La Platina a la familia hacinada esperando. Entonces, no tiene lógica eso, sí. ¿Entiendes? En terrenos públicos. Déjenme preguntarle, porque me acuerdo de parte de la conversación que tuvimos la otra vez también, y quiero retomar ese hilo, pasaba por el presupuesto de vivienda ya aprobado a estas alturas, ¿verdad? Y el consenso que había entre ustedes de que era un presupuesto que no era un presupuesto reactivador necesariamente, y que se hacía súper necesario tratar de llegando al gobierno, tomar medidas en esa dirección. ¿Qué propuesta tienen ustedes en concreto
para que el de la vivienda sea finalmente un sector que se reactive, que permita satisfacer la demanda y que además colabore con el crecimiento de la economía? Cristian. Bueno, nosotros pensamos que el programa que tenemos es financiable con el presupuesto que hay, lo cual no es suficiente, por supuesto. O sea, nosotros en el trabajo con los equipos económicos de Janet Jara le hemos pedido 1.500 millones de dólares anuales adicionales al presupuesto de 24.000 millones de dólares que tenemos hoy día. Eso sí le podría dar un impulso a la solución del déficit. ¿Y qué le nacional. dijeron del equipo económico? Bueno, por supuesto que con enormes dificultades, como siempre son los equipos económicos, Claro. pero hay una posibilidad, que es que el precio del cobre, que dicen que está ascendiendo con mucha velocidad, se pueda mantener durante unos 5 años. Y eso le podría permitir a Chile tener recursos adicionales Cruzando que yo los dedos. espero que puedan ser parte de ellos utilizados en este problema de la vivienda. Iván Poduje. Nosotros estamos planteando una reducción. No, primero ya nos dijeron que más recursos no hay y de hecho a lo más vamos a poder cubrir el déficit que vamos a heredar, que todavía no sabemos cuánto es, pero oscila entre los 300, 500, 600 millones de dólares. Eso se podría cubrir eventualmente, pero el equipo económico ha sido bastante en ese sentido, dice que hay prioridad en salud, lo que siempre pasa, ¿no? Lo que siempre pasa. Entonces lo que nos ha encomendado el candidato es que hay que generar ahorro en burocracia, que estamos pensando ahorrar un 15 a 12%, en reducción de trámite, entregar más rápido las viviendas, con el FOGAES, que es un mecanismo súper eficiente para bajar los dividendos y activar la industria de la construcción sin comprometer recursos El FOGA es el fiscales. subsidio al dividendo. Es, Sí, que es una garantía. Al interés. Es una garantía al pie, a la tasa de interés. al pie y a la tasa. Sí. Donde le baja, Entonces le eso- baja el riesgo a la banca. De hecho, Ajá. eso hoy día funcionó muy bien y de hecho las viviendas que estaban pensadas que se iban a agotar el 2027 se van a agotar este año. Y nosotros queremos ampliar a 100.000 viviendas y ese mecanismo no implica recursos fiscales. ¿Ampliaría el FOGA también ustedes? Por supuesto. Déjeme preguntarle a Claudio, sí, una preguntita a ver si y aprovechas con lo que tú querías decir. ¿Cuál es la capacidad que tiene realmente Chile de construir X viviendas, cuántas viviendas al año, respondiendo a la necesidad y sin generar burbujas tampoco, ¿verdad? Que terminan afectando de alguna manera al mercado. O sea, históricamente hemos llegado cerca de las 100.000 viviendas y eso no hay ningún problema. Y si sumamos además métodos industrializados que no van a resolver el problema, pero van a ayudar muchísimo, mejora la productividad. Velocidad. Si resolvemos el tema de la permisología, el viernes pasado se acaba de poner en práctica la última nueva permisología que viene a encarecer nuevamente la industria y agregar tiempos, y al final los tiempos de tramitación, de implementación, de ejecución, de revisión en la faena es encarecer el proceso, que es la nueva reglamentación térmica. Y así vamos sumando. Hay un tema ahí, cuando se promulgan y se estudian las leyes en este país, en el fondo se hace un análisis económico del impacto fiscal económico. Ujú. Y muchas de estas no tienen impacto fiscal, pero sí tienen impacto fiscal indirecto, porque vienen a encarecer el valor de la vivienda. Y las viviendas que tiene que entregar el Estado o tiene que subsidiar el Estado. Entonces, hay una fórmula ahí que no está como bien analizada. Se promulgan leyes, se hacen estas regulaciones, muchas, no vamos a detallar, pero la última de esta es la reglamentación térmica. 15% aumento de costo. 15. Y agregamos el SEC, la eliminación del SEC, que ya estamos en 50, el próximo año 25, y después se va a 0. Eso es un 12% adicional. Todo eso suma y se nos va a complejizar. Hoy día tenemos, y vamos a quedar con más de 100.000 viviendas calificadas, seleccionadas de los programas regulares del Ministerio, 49, 19, de Ya, pero ese es el número, Claudio, 100.000 viviendas pero al esas, año. si no le sacamos los ripios, si no de como limpiamos un poco, facilitamos que esas viviendas se puedan ejecutar, se van a perder. Y vamos a tener que partir el proceso de nuevo. Y eso va a ser fatal. Del problema que vamos a tener, y donde hay que trabajar desde ya, es en los llamados de los años 26, 27, 28. Para eso nosotros tenemos una propuesta de hacer un llamado amplio, que se puede hacer aquí dos propuestas bien importantes. Un llamado amplio, ponte tú el próximo año, para las que se vamos a construir el 26, 27, 28, que puede ser universal, para 3 años. Se puede hacer porque uno compromete presupuestos de años siguientes, que es lo que se hace todos los años. Sí, pero eso nos generó el problema hoy día. Pero además eso ha amarrado, Iván, a un subsidio transable. Hoy día, claro, el Ministerio tiene una dificultad, pero si generamos, así como existe el confirming, que es en fondo pasar por el Banco de Estado para cobrar el subsidio, anticipar esto mismo podría ser no solo para este tipo de subsidios, sino que general. Y generar un documento, un instrumento
que sea atractivo para la banca, para la institución financiera, como una especie de AFR, algo así. Que en el fondo tenga certeza que en 3 años más eso va a valer tanto. Podría ser. Yo los invito a recoger lo que planteaba Claudio y a poner las ideas finales porque se nos fumó el tiempo. Cristian Castillo. Sí, bueno, muy esperanzados de lograr el triunfo de estas elecciones para poder implementar un programa que creemos que no solamente implica hacer más viviendas, sino reorganizar el mundo social chileno que está tan dividido y tan subdividido y tan temeroso de lo que nos pasa todos los días, para reorganizar las comunidades como era el Chile que nos tocó vivir a nosotros, donde la gente vivía relacionada con sus comunidades, con sus vecinos, de manera de volver a sentir un país donde marchamos todos juntos. Iván Poduje. Nuestro candidato, la instrucción que nos dio es que las personas son más importantes que las piedras, que las quilas, que los cactus, con todo respeto para la lagartija, y por lo tanto vamos a eliminar todas las regulaciones que impliquen llegar en tiempo y forma a las familias con sus casas, y las personas que no se alineen a eso, me refiero, funcionarios de confianza, CRM, directores de servicio, director ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales van a salir del gobierno. Porque acá lo que hay que entender es que esta emergencia se resuelve con la escasez de recursos que tenemos, alineando a todo el gobierno en torno al objetivo de dar casa a las familias. Y eso es lo que vamos a hacer. Y el que no le guste eso desde el punto de vista de la regulación va a tener que salir. Desde confianza estoy hablando. No los funcionarios de planta, ni los funcionarios. No. Los directivos tienen que alinearse con el objetivo de entregar vivienda. Te quiero decir, Connie, para terminar, que hoy ya tenemos hospitales y viviendas paralizadas por regulaciones nuevas que son absolutamente irracionales y regresivas desde el punto de vista social, y las tenemos identificadas y las vamos a eliminar. Bien, pues. Bien. Cortito. Solo dejarlo. Nosotros trabajamos muy colaborativamente con el ministerio, con el que sea. Hoy día tenemos una relación con el ministerio y la vamos a seguir teniendo. Entonces, con cualquiera de los dos que sea, quedamos totalmente disponibles para hacer las bajadas necesarias, para hacer los ajustes en las resoluciones y decretos que sean. Ya saben. Contamos con la Cámara, por supuesto, que son vitales en este proceso. Muy importante, muy importante. Quiero darle las gracias a Claudio Barro, presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción, a Cristian Castillo, encargado programático de la candidatura de Janet Jara, y a Iván Poduje, encargado programática del área Vivienda y Desarrollo Urbano del comando de José Antonio Cas. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Yo aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores en el grupo TX más cerca de ti. Compra online en www.grupotx.cl y recibe en tu obra adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y 72 horas a regiones. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Terminamos Pauta Propia de este día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.